Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en la charla semanal el día de hoy con el tema ¿Cómo el espiritismo explica el desencarne infantil? ¿No? Hoy hablaremos al respecto de esto. eh, ¿Por qué será que la vida se interrumpe en la infancia? ¿Qué destino tienen estos niños después del desencarne? ¿A dónde van? ¿Será que estos niños retornan a la forma adulta después del desencarne? ¿Pueden ellos comunicarse con sus padres o con sus familiares? Bueno, vamos a abordar todo esto, ¿no? En varios aspectos y para iniciar tenemos una de las preguntas del libro de los espíritus que se refiere al tema. Es la pregunta 199. ¿Ok? En esta pregunta se nos habla sobre la vida terrenal corta del niño y nos dicen que esto puede suceder porque el espíritu que habitaba aquel niño probablemente necesitaba complementar un tiempo anteriormente vivido, ¿no? A menos, esto es, a menos plazo, en una reencarnación anterior, ¿no? Si, por ejemplo, la reencarnación pasada fue interrumpida antes del momento necesario, antes de tiempo. En la siguiente reencarnación, este niño viene apenas a completar el tiempo que le faltaba en la existencia en la que fue interrumpido, ¿no? Claro que eso siempre ha sido y será algo muy doloroso para los padres, ¿no? Una prueba muy difícil o quizás pueda hasta ser una expiación, porque siempre será doloroso pasar por la pérdida de un hijo, ¿no? Y más aún en esa fase infantil. Recuerden que nosotros terrenales estamos acostumbrados a que los padres se van primero que los hijos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, el dolor es más intenso, sea en la fase infantil o sea en la fase adulta que pueda perderse o pueda irse un hijo, porque perderse no se va a perder y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Allan Kardec cuestiona a los espíritus en esta misma pregunta, ¿no? Y él pregunta, ¿qué sucede con quien desencarna en la condición infantil? Y la espiritualidad nos informa que ese espíritu inicia otra existencia, ¿no? Claro que el hecho de iniciar una nueva existencia no significa que eso irá a suceder de una forma inmediata, no es así, ¿ok? Y nosotros que ya tenemos pues el conocimiento de la doctrina y estudiamos y constantemente estamos hablando al respecto de encarnación y de reencarnación, sabemos que existe un planeamiento reencarnatorio, ¿no? Una programación. Entonces, siendo así, será hecho un nuevo planeamiento para que ese espíritu pueda regresar y continuar su proceso evolutivo, ¿no? En realidad, el desencarne infantil puede darse, por ejemplo, cuando el infante, en ese caso el espíritu infantil estamos hablando, y los padres necesiten pasar por expiaciones en común, ¿no? Entonces, aquello que es una necesidad tanto para el espíritu que desencarna en la infancia como para los padres, ¿no? Eso que se hace necesario, esas pruebas, esas expiaciones que se hacen necesarias para el progreso, para el perfeccionamiento de los espíritus, es que se da. ¿Ok? Puede ser una necesidad de aquel espíritu que está desencarnando en la fase infantil, o sea, el niño que fallece o muere, ¿no? Sabemos y recordando que fallecido es cuando muere por enfermedad y muerte es cuando muere por accidente o por suicidio, o cuando es asesinado también, ¿no? Puede ser entonces para espiar alguna cosa, para rescatar algún débito del pasado,
pero no necesariamente una expiación. Ojo, no es necesariamente una expiación. Es algo doloroso, sí, y que puede parecernos un motivo de expiación, ¿no? Sin embargo, ellos, digamos así, cuando en espíritu se hicieron voluntarios, nos referimos a los padres, se hicieron voluntarios para servir, para que este niño consiga cumplir su expiación, entonces es ahí que esto se convierte en una prueba, ¿ok? Porque quien va a expiar, estamos diciendo que es el espíritu que desencarna, el espíritu que desencarna en fase infantil, ¿ok? Bueno, en definitiva, ellos no tendrían entonces necesidad de pasar una experiencia de expiación como esa. Más aún así, ellos se prestan, ¿no? Se habilitan para ayudar a aquel espíritu que lo necesita. Entonces, esos padres no necesitan de la expiación, pero al final acaba convirtiéndose en una prueba, ¿verdad? En una prueba que a ellos les lleva a evolucionar, porque recuerden que cuando pasamos por esos momentos dolorosos, eso nos suma, ¿ok? Eh, después podría suceder también que los padres, ¿no? Que los padres sí necesiten pasar por esa situación y no el espíritu del niño, o sea, al contrario, ¿no? Pero cualquier forma eh, va a acabar siendo también una prueba para para el espíritu eh, del niño, ¿no? Porque al desencarnar, y más adelante también lo vamos a ver, les causa ciertos traumas y también tiene el sufrimiento de la separación de los padres, ¿no? De cualquier forma, ese espíritu se ha puesto a disposición antes de reencarnar para venir en esa familia, venir con esos padres y que ellos puedan llevar a cabo ese rescate, ¿no? Esa expiación, ¿no? Este espíritu de niño se hace voluntario para ayudar a esos espíritus considerando que los padres son quienes necesitan pasar por esa prueba. Entonces, el desencarne infantil puede ser una prueba tanto para el niño como para los padres, o apenas para el niño, o apenas para los padres, o quizás apenas para uno de los padres, ¿no? Pero envuelve la situación, envuelve el sacrificio, vamos a llamarlo así, de alguno de esos espíritus para que se pueda realizar la expiación o la prueba. Una de las dudas de la mayoría de nosotros encarnados es el saber qué sucede con esos niños después del desencarne. Eso realmente, ¿por qué? Porque los vemos indefensos, ¿no? Bueno, estas situaciones de desencarne terrenalmente siempre nos traen tristeza y lo primero que se nos ocurre y lo decimos en automático, ay pobrecito, ha muerto, fallecido, ¿no? Y bueno, entonces y tenemos sobre todo cuando son niños y los vemos indefensos y los vemos tiernos y chiquititos, en fin, no nos da esa sensación de injusticia, ¿no? Y lo primero que nos viene a la cabeza es qué sucede con esos niños, qué pasa con esos niños cuando desencarnan, ¿no? Bueno, si por ejemplo él permanece en el estado infantil, en el lado espiritual o si crece, para nosotros que somos espíritas, ¿no? Porque tenemos el conocimiento de que los podemos ver muy chiquitos, muy bonitos, de repente hasta recién nacidos, de repente un poquito más grandecitos, comenzando a caminar, en fin. Y entonces tenemos una imagen que nos lleva a pensar de que son muy jovencitos, que son muy tiernitos, mas no nos acordamos que su espíritu ya ha tenido experiencias. O sea, no es un espíritu nuevo, no es un espíritu realmente
que acompaña la edad cronológica. Que sí, que se le pone el velo del olvido y que tiene que comenzar de cero, como que se le resetea y comienza de cero, ¿no? A tener sus experiencias, en fin, porque hace parte del proceso evolutivo, ¿no? Es por eso que nosotros los espíritas tenemos también esta duda de que, ¿qué pasa? Ellos vienen con un espíritu ya con experiencias, pero desencarne con un cuerpo infantil. Entonces, ¿qué sucede cuando se van? Eh, ¿Va a crecer en el mundo espiritual? ¿Se va a quedar como niñito? ¿O va a llegar a la fase adulta ya? ¿Cómo sería, no? Fíjense que sí puede llegar a la fase adulta, ¿no? Porque como ya sabemos, todos somos espíritus eternos, ya reencarnamos varias veces y en realidad somos en mayoría espíritus adultos. Puede que por ahí haya una excepción y sea un espíritu realmente nuevo, vamos a decirle así para que lo puedan entender, nuevo, que salió del mundo animal y está en su primera encarnación como humano, puede ser. Pero hablemos de los casos en que ya han tenido experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el espíritu de ese niño será al desencarnar? ¿Qué apariencia tendrá en el plano espiritual? Eso va a depender de su grado evolutivo, ¿no? Cuanto más evolucionado el espíritu, más entendimiento en el plano espiritual, más entendimiento de que él es un espíritu inmortal adulto, más rápidamente él retorna a su forma de adulto, sin que necesite permanecer en la fase infantil en el plano espiritual, ¿no? O sea, cuando el espíritu ya está preparadito y tiene pues un grado de evolución más elevado, con más experiencias, él va a entender que no es un espíritu que acabó, como lo dijimos hace un momento, que acabó de salir del reino animal y es su primera experiencia eh, en en el mundo terrenal como ser humano, sino que es un espíritu que ya tiene otras experiencias. Por lo tanto, ya ha llegado inclusive en otras vidas a la fase adulta, a la fase madura, ¿no? Inclusive hasta en la ancianidad. Y va a entender y rápidamente tomará la forma de adulto. Entonces, otros espíritus que no están en un grado de evolución o que se encuentran en un grado de evolución mediano, normalmente van a mantener la forma infantil por algún tiempo, ¿no? Hasta que puedan, pues, esclarecerse, hasta que puedan comprender, que puedan estudiar y así paulatinamente ellos irán adquiriendo su forma adulta, porque en ese caso ellos crecen en el plano espiritual, ¿no? De acuerdo a la asistencia, a las orientaciones que ellos van recibiendo en el plano espiritual, ¿no? Algunos ya más rápidamente, ¿no? De como lo hicieron en el plano físico, sea, el tiempo que les lleva para llegar a esa fase adulta en el mundo espiritual es muchísimo más rápido que en el plano terrenal, ¿no? Porque a medida que van adquiriendo el conocimiento, ellos perciben que no necesitan permanecer en la forma infantil y por el poder de su propio pensamiento y de su voluntad imprimen en el perespíritu o cuerpo espiritual, como lo quieran llamar, la forma ya de un espíritu adulto. Más eso va a variar, ¿no? Por ejemplo, hay niños que desencarnan en un proceso violento, agresivo, ¿no? Un accidente, un asesinato, en fin. Y cuando es así, y retornan al plano espiritual, fijan sus emociones en aquel desencarne que a veces llega a ser hasta brutal, convirtiéndose así en espíritus necesitados de amparo, ¿no? El trauma es tanto, el lado emocional se avala, el lado emocional se ve dañado y entonces ellos necesitan de recibir ese amparo, esa asistencia,
¿no? Y en el plano espiritual son auxiliados para que puedan lidiar con el trauma. Hay libros que nos muestran, ¿no? Como por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante de esta presentación, niños que desencarnan por haberse ahogado, por ejemplo, ¿no? Ese niño necesita pasar por un tratamiento espiritual para poder aceptar ese desencarne. Más que en realidad solo una nueva encarnación sería suficiente para liberar a aquel espíritu de todos esos resquicios del evento que lo llevó a desencarnar, ¿no? De ese desencarne, ese shock que sufre por ese ahogo, en el caso de que estamos hablando de aquellos niñitos, que vemos muchas situaciones que a veces los niñitos se van jugueteando, las mamás, los papás se descuidan y caen a la piscina y simplemente se ahogan, ¿no? Entonces, eso varía de espíritu para espíritu conforme mayor entendimiento tenga, mejor se verá y más rápidamente se verá como adulto. Y cuando no, va a continuar con la apariencia de infante en el plano espiritual hasta que sea esclarecido a través del estudio, a través de las orientaciones de los espíritus superiores que cuidan de él. Bueno, otra cuestión que siempre queremos saber es si en realidad él vuelve en la próxima reencarnación, él vuelve a la misma familia, ¿no? Claro que sí, él regresará para una nueva familia o quizás para la misma familia, ¿no? Conforme sea su necesidad evolutiva, más habrá siempre un planeamiento reencarnatorio, ¿no? Siempre va a haber un planeamiento reencarnatorio donde se va a analizar la necesidad que hay para su evolución, para su mejora. Pero normalmente venimos en el mismo círculo familiar y si no saltamos porque hemos tenido muchas familias en las diversas existencias que hemos tenido, ¿no? Saltamos y venimos en la familia anterior porque normalmente como todavía estamos camino a la perfección, nos vamos equivocando o simplemente por amor a esos familiares regresamos para ayudarlos en su evolución también. Hay espíritus en las regiones umbralinas, ¿no? Esto es otra cosa interesante, ¿no? Bueno, según André Luis, que es uno de los espíritus que se comunicó a través de psicografía de Chico Xavier sobre la vida en el plano espiritual, ¿no? Que dice que por misericordia divina no hay espíritus infantiles en las regiones umbralinas, ¿no? Y bueno, sabemos que en las regiones umbralinas tenemos a esos hermanitos que están llenos de débitos y a veces esos débitos son muy intensos, son muy agresivos, son muy maledicentes. Entonces, como nos dice André Luis, por misericordia divina, estos niños que pueden estar al desencarnar en trauma o no, todavía sintiéndose frágiles, no son llevados a las regiones umbralinas. Así mismo, ¿por qué? Cuando el espíritu desencarna en esa fase infantil, sobre todo tenemos a los que desencarnan en una fase infantil que pueden ser bebés, pueden ser niños que comienzan a caminar, niños que inician la existencia y desencarnan. Entonces no han tenido tiempo de poder generar ningún débito. Entonces la misericordia divina entiende que ellos no deben de pasar por las regiones umbralinas porque no es necesario. No han tomado conciencia. Puede ser, sí, que tengan débitos de otras vidas, más desde el momento en que se les da la oportunidad
de reencarnar es porque ya ha habido un saneamiento de los débitos, por lo menos los más fuertes que podrían haber sido motivo para que se queden una temporada en las regiones umbralinas, ¿no? Nos dice también que esos niños son acogidos en instituciones apropiadas para que se trabaje en el desarrollo, se trabaje en el aprendizaje, el entendimiento de estos niños en el plano espiritual y nuevamente que por misericordia divina no son llevadas a las regiones umbralinas. André Luis nos recalca mucho esto, ¿no? Esto es interesante porque es algo que realmente nos preocupa siempre y que nos lleva a reflexionar, pues en la mayoría de veces que si hay o no hay niños en el umbral. En definitiva, no los hay. Entonces, no nos preocupemos porque a veces tenemos esas situaciones de que, ay, que no fue bautizadito, que se fue morito, que se lo llevan los duendes, y son todas leyendas urbanas, ¿ok? No existe que los niños que desencarnen en esa edad tan tierna sean llevados a las regiones umbralinas. La misericordia divina no lo permite, ¿ok? Bueno, inclusive aquí que estamos viendo la capa de un libro, vamos a mencionar ahora, ¿no? Lo que André Luis nos dice en este libro que se llama Liberación, fue psicografiado por Chico Xavier. En el capítulo 4 de este libro nos habla al respecto de una ciudad extraña, trayendo abordajes sobre ciudades umbralinas y nos hace una descripción de aquella ciudad como un reino tenebroso, oscuro. Y André Luis nos dice así, seres de aspecto terrible, gemidos estremecedores, viniendo de todas partes en un ambiente sofocante. Allí padecen centenas de millares de criaturas en amargos shocks de retorno a la realidad. Esa región está dirigida por un espíritu impiadoso que se autodenomina el Gran Juez. Y nos dice lo que más nos interesa, que es el tema de la charla. Niños, por compasión celestial, no son llevados a esta región. Con esto, André Luis nos confirma que de definitiva no hay niños en la región umbralina y mucho menos en condición de sufrimiento. ¿Okay? Quedó bien claro esa parte. En este otro libro que estamos presenciando aquí, que es llamado de El Evangelio de Chico Xavier, y escrito o psicografiado por Carlos Bacelli, nos informa el propio Chico. Varias veces visité con Emanuel y André Luis las regiones del umbral y no vi un solo niño en ese lugar. Mas pude observar muchos padres que se responsabilizaron por la caída de sus hijos. Más padres que madres. Muchas mujeres son víctimas de los maridos. Fueron abandonadas por estos, teniendo que luchar solas por el bienestar de los hijos. Es un caso difícil, dice Chico, ¿no? Entonces, en este otro libro, Chico Xavier refuerza lo que André Luis nos dijo. No hay niños en las regiones umbralinas. En el libro Entre la Tierra y el Cielo, también psicografiado por Chico Xavier y también dictado por André Luis, habla sobre el hogar de la bendición, l'art de benção,
que es una colonia educativa de espíritus que desencarnaron en la fase infantil. Funciona como una escuela de madres también. Entonces, además de trabajar y desarrollar esos niños y de amparar a esos espíritus que desencarnaron en la fase de la infancia, también en esa colonia se preparan a las madres para el futuro desencarne. Esto es, preparan espíritus femeninos que van a tener la condición de madre, de maternidad en la nueva existencia. ¿Ok? Cerca de aproximadamente unos 2000 niños viven en esta colonia Lar Davensan. Ahí ellas son alfabetizadas y preparadas, ¿no? Recordando que estos niños son aquellos que no tienen todavía el grado de evolución tan elevado como para aceptar y darse cuenta de que no son niños más. Entonces, por eso son acogidos en el Larda Benson para que sean preparados como nos mencionan André Luis, son alfabetizados, ¿no? Y son preparados. En este libro, Entre la Tierra y el Cielo, nos menciona también el caso de un niño, ¿no? El pequeño Julio, quien desencarnó al ahogarse, que fue el caso que hablamos al inicio, y él recibió tratamientos especiales, magnetización. Más él tenía muchos recuerdos del modo como había desencarnado, entonces tenía ese trauma latente, ¿no? Y la espiritualidad manifiesta que él solo podría recuperarse con una nueva encarnación, ¿no? Esa nueva encarnación podría traerle la cura definitiva para que ese trauma, ¿no? Causado al haber desencarnado de una manera trágica, se sanara. Mas en cuanto eso no sucedía, él permaneció en el Lar Davensa. Quiero mencionarles al respecto de esta otra colonia que al pesquisar para el tema encontré. Se llama la colonia Rayos do Amanhecer, Rayos del Amanecer, ¿no? Que se encuentra en la parte central del planeta, siguiendo el Ecuador, la línea del Ecuador imaginario, y que forma una ronda alrededor de la Tierra, ¿no? Y tiene varios núcleos de espacio en otros países, ¿no? En Brasil se encuentra al norte de Amapá, pasando por las Guyanas hacia el Atlántico, África. Abarca los dos Congos y Kenia, y otro gran núcleo que se encuentra en las islas de Indonesia, entre los océanos Índico y Pacífico. Además, hay otros núcleos más pequeños y el conjunto de ellos es el que constituye la colonia Rayos del Amanecer, ¿no? Cada núcleo tiene sus propias características filosóficas, aunque todo es a servicio de Cristo, de Jesús, en todos ellos, ¿no? El Brasil tiene la apariencia de un patio de recreo, por eso que aquí vemos la figura de un niño paseándose en un columpio, ¿no? Es un mundo espiritual para niños y los grandes centros de ocio infantil de la Tierra se inspiraron en esta colonia, según nos dicen las informaciones. Entonces, aparte de el Arda Benson, tenemos la colonia Rayos do Amanecer, ¿no? Recordando siempre que estos niños permanecen en esta colonia porque su grado de evolución es mediano todavía. Entonces, ahí ellos van desarrollándose de acuerdo a las orientaciones de los espíritus superiores. En el Lord de la Benza es interesante ver también cómo muchas madres en el proceso de desdoblamiento, cuando se va, sabemos que cuando nos vamos a descansar, nuestro cuerpo
adormece, descansa y nuestro espíritu sale, se emancipa, sale al viaje astral o al desdoblamiento, ¿no? En el descanso físico, es decir, durante el sueño. Van las madres hasta el lar de la Benson a visitar a sus hijos que desencarnaron en esa fase infantil, porque las madres también sienten mucho ese desencarne de su hijo, de los niños, ¿no? Los hijos a su vez sienten falta de sus madres, sobre todo cuando todavía están en esa edad tan tierna, ¿no? Bueno, y este encuentro, cuando ellas llegan, cuando estos niños llegan a la colonia, al despertar, buscan a sus madres por sentir falta de ellas, ¿no? Ya que la figura materna en esa fase infantil siempre va a ser primordial, ¿no? Lo primero que el niño quiere es a su madre, que la madre lo abrace, ¿no? En fin, entonces esos niños buscan a sus madres. Volviendo al libro del cielo y la tierra, ahí nos habla sobre los niños y sobre las madres que los visitan, ¿no? Para ver cómo ellos están. Y surge pues así un cuestionamiento en este libro y que seguramente y de repente en estos momentos ustedes también se preguntarán, ¿por qué esos niños no retornan luego a la forma adulta? Bueno, le hemos explicado por qué tienen todavía un grado evolutivo mediano, ¿no? Por eso, y debido a los traumas también de cómo ha sido ese desencarne, ¿no? Bueno, permanecen aún en la forma infantil por eso. Hay un personaje del libro que es la hermana Blandina. Ella nos hace la siguiente observación. En muchas situaciones sucede que el espíritu retorna a su forma adulta cuando consigue elevar su evolución. El camino para los niños que desencarnan no es el mismo. Las almas aún prisioneras en el automatismo inconsciente se creen relativamente lejos del alto gobierno, ¿no? Ellas aún no se encuentran en condiciones de decidir individualmente, de tener conciencia, o sea, se sienten niños, ¿no? ¿No? Se sienten con falta de conciencia de toda la realidad y permanecen como niños y como tales necesitan de amparo, de auxilio de otros espíritus que ya están más evolucionados para poder conducirlos en este proceso, ¿no? Por lo que hay en el plano espiritual el crecimiento de esos niños conforme a su entendimiento y esclarecimiento. O sea, van a vivir una fase infantil así como viven en el lado terrenal, solo que ese desarrollo va a darse de manera más ligera y por supuesto con una orientación, como ya lo hemos dicho, de los espíritus superiores. En el libro Dos Vidas, también psicografiado por Chico Xavier, ¿no? y dictado por libro Espíritus Diversos, ¿no? Hay el caso del espíritu Rosángela, que cuando ella llega al plano espiritual, ¿no? El que fuera su hermano se le acerca y le dice, tú no me reconoces, Ro, que era así que la llamaba, Ro. Yo soy Tomé, que ya crecí. Entonces, eh, por esta frasecita que Tomé le dice a Rosángela cuando llega al plano espiritual, podemos entender que Tomé, desencarnó en la fase infantil y al llegar Rosángela al plano espiritual, él ya había crecido, ¿no? Y nos muestra que sí, pues los espíritus también se desarrollan en el plano espiritual. O sea, al llegar ya a cierto entendimiento, el espíritu de Tomé comienza a tomar la forma adulta y va creciendo. Y por eso cuando llega la hermanita, él ya tiene, él ya ha crecido y ya no está
de la forma en cómo desencarnó. Por eso que Rosángela no lo reconoce, ¿no? Además de esto, también debemos tener en cuenta que un espíritu que desencarna en la fase infantil necesita reencarnar, como ya le hemos dicho, para concluir su proceso reencarnatorio. Hacerse consciente de eso y de si retornará en la misma familia o en otra. Puede ser que él ya sepa que tiene que reencarnar nuevamente, ¿no? Todo esto siempre va a depender pues de la condición evolutiva de este espíritu, ¿no? Si se trata de un espíritu en una condición de desequilibrio emocional, el espíritu no tendrá el conocimiento necesario, ¿no? Las providencias van a ser tomadas por la espiritualidad superior que va a conducir y decidir cómo será el proceso de reencarnación. Ellos van a saber cómo prepararlo por si tiene algún compromiso de otras encarnaciones por cumplir con aquella familia o quizás hasta con otra, ¿no? Y podría retornar o no en la misma familia. Pues puede haber también esa necesidad de reencarnar en otra familia para tener y obtener otras experiencias necesarias a su proceso evolutivo. Ahora, eso no significa que el vínculo de amor que tenía con la última familia se pierda, ¿ok? Siempre tengamos presente que los lazos de amor no se pierden jamás. La separación entre reencarnaciones va a ser por la necesidad de tener nuevas experiencias que ayudarán a nuestra evolución, ¿no? Y bueno, es interesante también mencionar que muchas veces cuando los padres retornan al plano espiritual, quieren ver también a sus hijos que desencarnaron en fase infantil. Imaginen esos padres que vivieron el resto de su existencia pensando en el hijo que perdieron a temprana edad, ¿no? Y bueno, y a veces esos hijos ya reencarnaron por la necesidad de dar continuidad al proceso evolutivo, ¿no? Y esos padres pues tendrán acceso a nuevas familias que encontrarán en el plano espiritual, pero también podrán acompañar a sus hijos desde ese plano espiritual donde les toca pasar su descanso y su preparación, ¿no? Le pueden enviar todo el apoyo, todo el auxilio que necesitan esos hijos que ya reencarnaron, ¿no? Deseando toda esa vibración, toda esa energía buena para que puedan ser bien sucedidos, ¿no? En caso que los padres regresen al plano espiritual y los hijos aún no hayan reencarnado, pues el reencuentro se dará, ¿no? Es muy interesante todo esto, muy esperanzador también. Niños nacen en el plano espiritual. Este cuestionamiento es muy interesante, ¿no? ¿Será que niños nacen en el plano espiritual o nacen apenas en el plano material, ¿no? En cuanto a eso, existen informaciones en un libro espírita abordando este asunto. Este libro se llama Mi hijo nació en el más allá, de Carlos Bacelli. Habla justamente sobre los lazos familiares, que así como existen en el plano terrenal, también existen en el plano espiritual y que muchas veces las madres y los familiares que tuvieron la oportunidad de tener hijos aquí en este plano pueden hacerlo en el plano espiritual. Este libro nos cuenta sobre la situación de un niño que fue procreado y nació en el plano espiritual. No hay registros de alguna otra obra espírita que aborde de esta manera exacta como lo está haciendo Carlos Bocelli, eh, que nos dice que un niño fue procreado y nació en el plano espiritual, ¿no? Sin embargo, sabemos pues que aquello que no fue dicho por Allan Kardec en el Pentateuco kardeciano depende pues del proceso progresivo del espiritismo, esto es, eh,
que se iría revelando en su debido tiempo a través de las psicografías que contendrían la información y serían plasmadas en obras para ser difundidas, ¿no? Entonces, si esas informaciones contenidas en el libro de Carlos Bacelli son verídicas, y bueno, no es que yo esté dudando, esté afirmando que sí o que no, sino diciendo que probablemente eh, otros libros, otras obras llegarán confirmando esta información, ¿no? Mismo porque nosotros sabemos que el procrear y el dar a luz, el nacer, el alumbrar a un niño, la finalidad es la de reencarnación para pruebas, para expiaciones, para desarrollo de un espíritu, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también aquí otro libro, eh, Transición Planetaria, que es de Divaldo Franco, ¿no? Que también hay una mención importante que nos lleva a pensar que de hecho de repente no se daría algún nacimiento en el mundo espiritual, ¿no? Como repito, porque el alumbramiento tiene como objetivo traer a la vida terrenal a un espíritu en oportunidad existencial. Pero bueno, me pareció bien compartirlo con ustedes, compartir este trecho, este pedazo del libro para que ustedes puedan más o menos entender el por qué, ¿no? Aquí dice, me encontraba atendiendo a una señora desencarnada, ayudada por el hermano Oscar, que intentaba romper inútilmente los lazos perespirituales, experimentando muchas angustias. Me di cuenta de que su estado adelantado de gestación, notando la presencia del espíritu feto que se encontraba adormecido después de la muerte orgánica, sin embargo, imantado al cuerpo de la madre, sin saber cómo proceder, recorrí a la ayuda del benefactor, que solícito se acercó sugiriendo que primero intentásemos adormecer a la genitora a fin de que se providencie el parto. Concentrándonos ambos, aplicamos energías calmantes a la señora afligida que lentamente se serenó adormeciendo. El doctor Charles pidió a Ana que atendiese al niño, en cuanto él aplicaba recursos especiales en las áreas del chakra coronario del pequeñito, diluyendo la energía densa que se fue alterando, cambiando de tonalidad y de formato hasta diluirse en un hilo que se estira, siendo separados totalmente las fibras de la energía que los unían. En esto observamos que la gestante se movimentó, aunque adormecida, y expilió una espesa masa informe, como si fuera un parto. Luego nos dimos cuenta de que se trataba de la condensación mental de ambos, hijo y genitora, acumulada en el útero y cuyo claustro se desenvolvía a la gestación. A partir de ese momento, su sueño se tornó reparador y tranquilo. En la etapa final del proceso, el espíritu que no lograra la bendición de la reencarnación experimentó un gran shock en cuanto vimos el cuerpo de la desencarnada absorber los fluidos densos que la retenían, siendo atraídos por su cadáver. Noté curiosamente que de inmediato el proceso de descomposición se tornó más rápido, a pesar de ya haber iniciado. Las bacterias encargadas de la destrucción de los tejidos parecían vitalizadas y aumentaron infinitamente con voracidad, que no tuviera ocasión de percibir anteriormente el doctor Charles. Nos explicó que la flora y la fauna microbiana que se encargan de estructurar y desorganizar y aparellar física son mantenidos en una ley natural,
Sin embargo, es el fluido universal que les da la vitalidad o que se encarga de aniquilarlos cuando ya no se hacen necesarias. En el caso, las impresiones físicas transmitidas por el espíritu de alguna forma preservaban determinadas áreas orgánicas menos sensibles a la descomposición, retardándole el proceso degenerativo. El recién liberado fue conducido por Ana a una de las áreas especiales, de donde sería conducido para despertar fuera de aquel campo y yendo a habitar una comunidad infantil propia a su futuro desenvolvimiento o desarrollo. La madre adormecida luego, después, fue reubicada para un lugar de donde sería también transferida con aquellos que podríamos considerar como mejorados o que al despertar en el campo del rehacer padecerían menos angustias. Ella esperaría al hijo con esa ternura infinita de quien desea la maternidad dignificada. El esposo, conforme elucidó Dr. Charles, pues alguna reflexión, también habría desencarnado, pero no ahí, más en una de las islas del país donde se encontraba en actividad comercial. Ciertamente, en razón de la ley de las afinidades, luego de despertar tendría medios de reencontrar a sus seres queridos, utilizándose de los recursos de la orientación y el esclarecimiento que le fueron instalados en la esfera de acción. Interesante, ¿no? Pero bueno, definitivamente esto no fue un parto. No fue un parto, ese espíritu que venía a, al plano terrenal no tuvo la oportunidad, ¿no? Sin embargo, el proceso para poder ayudarlo al desligamiento, para poder ayudar a que se libere de toda esa materia, de todos esos fluidos, fue como si fuera un parto, ¿no? Es por eso que quise mencionárselos, porque por ahí como que van a investigar y de repente va a haber alguna confusión al respecto, ¿no? Bueno, yo pienso que solo la espiritualidad superior puede confirmar si en realidad hay alumbramientos en el plano espiritual o no. Aquí tenemos en este otro libro dádivas espirituales, ¿no? Los espíritus de los niños desencarnados pueden manifestarse en una reunión mediúnica a través de la psicofonía, así como de la psicografía, porque aunque se traten de niños que desencarnaron antes de ser alfabetizados en el plano terrenal, en el plano espiritual ellas serán orientados y alfabetizados. Por ejemplo, en el momento de una psicografía puede tener un espíritu auxiliándolo, ¿no? En la escrita para el mensaje que pueda querer enviarnos, ¿no? Entonces el hecho de un niño, un infante desencarnar sin haber aprendido a escribir, no va a impedir la comunicación a través de la psicografía, ¿no? Inclusive también podemos confirmar en este libro que estamos viendo aquí, que es el libro Dádivas Espirituales de psicografía de Chico Xavier, un caso del niño Renachiño, que era un espíritu que desencarnó a los 2 años y envió un mensaje psicografiado diciendo así: estoy escribiendo deprisa porque la mano derecha de la abuela Carolina está sobre la mía, ayudándome a enviar noticias. Entonces podemos percibir que es posible, ¿no? Y común que también los niños se comuniquen en una reunión mediúnica para mostrar que están bien, que están creciendo, que están aprendiendo, que están evolucionando y que tienen, en fin, mucho aprendizaje y que son ayudados por espíritus adultos,
¿no? Vamos a decirlo así para que todos podamos entenderlo. A continuación, quiero compartirles una psicografía de un niño llamado João Helio. Este niño murió muy trágicamente en 2007, víctima de la brutalidad de bandidos que lo arrastraron durante 7 kilómetros por las calles de Río de Janeiro, ¿no? Atado a un cinturón de seguridad. ¿Qué sucedió? Los padres fueron asaltados, los bandidos quisieron llevarse el carro y no dio tiempo de que la madre consiguiera abrir el cinturón en los nervios de estar siendo atacados y apuntados con revólveres. Los bandidos se suben al carro, arrancan y el niño se queda sin poder soltarse del cinturón de seguridad, ¿no? Vamos a leer esta psicografía que es bastante conmovedora y esclarecedora también, pues el niño envía este mensaje para darle fuerzas a sus padres y para que ellos puedan superar el dolor. Este fue un caso que en 2007 causó bastante repercusión en Brasil. Entonces, ¿qué nos dice João Helio? Nací en la Galia en el año 22 antes de Cristo y desencarné en Libia en el año 20 de la era cristiana. Fui oficial de la Legión de Leones que estaba en Libia, Nubia. Como gobernador de Alcatrín, me gustaba enganchar mi carro, tirado por 2 veloces caballos, niños, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, que eran arrastrados por el camino seco y pedregoso de esa parte de África. Los cuerpos fueron desgarrados y mis compañeros me elogiaron. Morí en combate con las tropas egipcias y me encontré en una región de profunda oscuridad, tal vez una cueva. Muchos gritos y rostros aterradores me esperaban. Fui llevado a un estado de animalidad total durante 1500 años cuando los sirvientes de María me rescataron. Al ser llevado a otro plano, gradualmente fui reajustado, normalizando mi mente y corrigiendo mis pensamientos, y comprendí los horrores que había cometido. Qué triste, Dios. Durante 300 años permanecí en preparación para la reencarnación y pedí la gracia de recibir para desencarnar el mismo destino dado por mí a los demás. En el año del Señor 2001, después de una búsqueda incesante de alguien que me recibiera como hijo, una pareja que había sido acosada por mí aceptó. Reencarné. Ahora, en conmoción general, como el hermano Joãozinho, desencarné y doy gracias al Padre por haberme atendido, dando la misma suerte que le di a mis víctimas. Estoy en paz, estoy en la luz, rescaté un poco de mi pasado. Vendrán otros momentos. Confianza en Dios. Titus Aelius. Este mensaje fue psicografiado en el Centro Espírita León Denis de Río de Janeiro, donde él frecuentaba con sus padres, ¿no? Y recuerda, o recordemos siempre, ¿no?, que nada es casualidad. Bueno, y por aquí acabamos la charla de hoy recordando lo que Jesús nos dijo, que deberíamos ser como los niños puros de corazón. Entonces, que consigamos cada vez más desenvolver nuestros corazones en esa pureza que tanta falta nos hace.
Gracias por su atención. Vamos a pasar a cualquier participación o pregunta. Ok, vamos a la primera participación entonces con Silvia. Ceci, en primer lugar agradecerte por esta charla tan esclarecedora. Siempre nosotros cuando vemos a un niño que fallece nos conmueve muchísimo. Ahora que tenemos el conocimiento de la doctrina espírita, sabemos que ese espíritu es un espíritu ya que ya ha tenido varias encarnaciones. Todos hemos tenido muchas encarnaciones, pero solemos verlo como un niño. Es bueno también saber que por la misericordia de Dios, los espíritus de los niños no se encuentran en los lugares umbralinos, ¿no? Yo te quería hacer una consulta, ¿ya? Por una experiencia personal. Mi mamá tuvo, después de mi hermana Cecilia, porque somos todas nosotras, yo la penúltima y mi hermana Cecilia, Cato, la conocemos por Cato, se llama Cecilia, se llama Verónica Cecilia. Nació un hermanito, ya mi mamá estaba mal y el bebé nació y murió. Mi mamá dice que escuchó el llanto, ella estaba muy enferma y en el hospital dijeron que había nacido muerto. Él nació un 20 de septiembre y todos los años mi mamá hacía el mismo ritual, ¿no? A las 6 de la mañana encendía la radio con el rosario. Cuando ya lo empezaron a transmitir por televisión también, a las 6 de la mañana el rosario, rezaba el rosario, prendía unas velas, pedía por su hijo Martín, lloraba mucho. Ella decía que porque nosotros somos 7 mujeres y un hombre, y él hubiera sido el segundo hombre. Entonces, mi mamá lloraba mucho y todos los años era lo mismo, ¿no? Al punto de que mis hijas llegaron a ver esa misma ritual todos los 20 de septiembre, era lo mismo. Mi mamá prendía el rosario, prendía sus velas, oraba por él, rezaba por él y siempre lloraba, ¿no? Diciendo de que ese hubiera sido un hijo muy bueno, ¿no? Que ella sentía que perdió un hijo muy bueno, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿y nosotros cómo somos? ¿No? Me dice, y mi mamá decía, es que ningún hijo es igual, ¿no? Y de todas maneras, yo siento que hubiera sido un muy buen hijo. Mira, ese bebé nació después que Cato, ¿no? Ya te digo que mis hijas llegaron a ver eso, ¿no? Ver ese mismo ritual todos los años, ¿no? Luego, un 20 de septiembre, nace el nieto de la prima hermana de mi mamá que vivía a 2 cuadras de la casa, ¿ya? Mi tía Mela. Siempre ella venía a vernos, nosotros íbamos a verla a su casa, estaba a 2 cuadras de la casa. Y justo el 20 de septiembre nace ese bebé. Se llama Braulio. Pero fue el primer bebé después de mucho tiempo que no había bebés en la casa, ¿no? Entonces, automáticamente, después de más de 20 años de hacer ese mismo ritual, automáticamente mi mamá dejó de hacerlo. Ya no lo hizo más. Ya no volvió a los 20 de septiembre poner las velas, hablar, llorar y todo lo demás. Dejó de hacerlo. Y cuando llegó Braulio pues a nuestras vidas, pues era un niño encantador, bueno, ahora es un joven, ¿no? Es un joven muy bueno, muy buen hijo de mi primita. Y es un niño que siempre se comportó de manera correcta, es decir, es buen hijo, fue buen nieto, es muy buen hermano mayor, excelente estudiante y muy noble, ¿no? Mi mamá ya no volvió a hacerlo y nunca ni le preguntamos, ¿no? ¿Para qué le vamos a tocar el tema? Decíamos nosotros si es que ella ya está tranquila.
pero sí dio la coincidencia de que cuando nació Braulio ese mismo día, 20 de septiembre, inmediatamente mi mamá dejó de hacer ese ritual. Con el tiempo y ya con el conocimiento de la doctrina, me preguntaba yo si es que Braulio era mi hermano Martín Euricles, porque sin que pase absolutamente nada más, después de que nació él, mi mamá dejó de llorarlo y no lo menciona. Mi consulta es, ¿será él mi hermano? Gracias, Ceci. Gracias por compartir esta historia, Chivi. Bueno, puede como no puede, ¿no? No podemos tener esa seguridad. O sea, la coincidencia de haber nacido el mismo día, la coincidencia de también tener el mismo género, probablemente haya repercutido en el lado emocional de tu mamá, que durante muchos años sufrió con la pérdida de su hijo, ¿no? Y que inclusive desarrolló todo un ritual desnecesario, por cierto, porque sabemos que ¿saben qué pasa? ¿Por qué digo esto? No porque soy insensible, sino porque al elaborar todo este tema, una cosa te lleva a otra cosa y he leído tantas psicografías de hijos desencarnados y me salta a la memoria una donde el hijo pedía que por favor ya no sufrieran, porque le hacía mucho mal. Entonces imagino cómo se habrá sentido tu hermanito en el plano espiritual. Por eso quiero mencionarlo para repasarlo a todos ustedes. Aunque ya lo sabemos, pero para recordarlo. Porque cuando vemos, como hablamos en la charla, alguien tan indefenso, alguien tan pequeñito, alguien que no tuvo oportunidad, como el caso del hermanito de Silvia, que prácticamente nació fallecido, ¿no? Nació ya muerto. Entonces, eh, parece que el dolor es más intenso, y más siendo una madre. Y bueno, en aquellos tiempos, pues, no había el conocimiento, una persona mayor como la señora no tiene este conocimiento, pero nosotros sí lo estamos teniendo. Entonces, hablando de manera real, la mamá de Silvia desarrolló un ritual debido a su estado emocional, ¿ok? Y me atrevo a decir que debido a ese estado emocional, así como generó todo ese ritual, ella se liberó del ritual, encerró el ritual, porque también dentro de su estado emocional ella supuso por las coincidencias de que el nacimiento de ese sobrino sería como la devolución de su hijo hacia el seno familiar. Así no haya sido con ella, pero estaba en la familia, ¿no? No me refiero a esto como a que ella pensó que su hijo ha reencarnado en el sobrino, porque ella es una persona católica que no debe creer en reencarnación. Ahora, vamos a la pregunta de Silvia, que si este niño, este sobrinito de ella que nació el mismo día, que nació hombrecito también, y que es un niño bueno, si es el hermanito de ella, no podemos afirmarlo. No podemos afirmar si eso no es. Puede ser que sea, ¿no? Puede ser que sea. Las coincidencias pueden ser un mensaje, pueden haber sido un alivio, puede haber sido un merecimiento para la señora que sufrió tanto. Pueden ser muchas las posibilidades, pero definitivamente no podemos afirmarlo. Eso creo que solamente lo sabremos cuando pasemos al otro plano y la historia realmente sea contada tal cual fue, ¿no? Como el caso de este niño, como hemos leído la psicografía y él mismo lo dijo, el por qué y el por qué que sería el cómo él se había comportado antes
y el por qué le tocó desencarnar de esa manera, ¿no? Probablemente el hermanito de Silvia le faltaba ese tiempecito, esos minutos, esos segundos, esas horas de repente de reencarnación para completar un ciclo. Puede ser, como repito, que ese sobrinito sea la reencarnación de tu hermanito, como puede que no, ¿no? Te digo eso, solo saberlo cuando pasemos al otro plano y la historia finalmente pueda ser aclarada. Gracias, Chivi, por tu participación y vamos a ver si hay alguien más que desee hacer alguna pregunta o participación. Ok. Ana, puedo, buenas. Quisiera también dar una... Sí, ¿me escuchas? Sí, Evita, te escuchamos. Ok. Bueno, muchas gracias también, Ana. Realmente he entendido muchas cosas en esta charla. En primer lugar, recordarás en uno de nuestros trabajos, estos últimos, justamente un espíritu de una persona que todavía se sentía niña, ¿recuerdas? Hace poco, ¿no? Que le hicimos un tratamiento, mira, increíble ahora con lo que tú nos estás diciendo, pues fíjate que ya entiendo eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego, también es una pregunta que siempre me hice, ¿no? Si en el plano espiritual ellos crecían, si ellos, eso creo que lo mencionas también en la charla, y si ellos crecían. Mira, nosotros también fuimos 8 hermanos, un hermano mío se llamó Julio Alberto, desencarnó muy niño, él, tuvo un año de sufrimiento, entonces fue bueno, imagino una etapa muy dura, muy triste para mis padres, y nunca olvido que cada que mi madre y mi padre nos contaban de él, pues el dolor que ellos tenían. Bueno, mi madre se fue eh, eh, al otro plano con ese dolor eterno de haber perdido a mi hermano. No lo conocí, como te digo, él nació después de Walter, creo que nació Julito. Y bueno, este, él, como te digo, sufrió mucho, se cayó y se enfermó. No recuerdo y te nombré la enfermedad realmente, pero fue un sufrimiento bastante, muy, muy, muy duro. Fue casi todo un año lo llevaban al hospital el niño, tenía ataques y todo lo demás, y fue un dolor muy grande para mis padres, pero muy grande para mis padres, ¿no? Y bueno, pues, supongo que fue pues para, no sé, algún avance, de repente, y mi mamá, mi papá siempre nos contaban de que desde que él nació, él mostraba una forma de ser distinta, ¿no? Era un niño eh, que tal vez lloraba poco, no era tan juguetón como Walter, porque Walter era una bala, o sea, siempre contaban eso, ¿no? Que Walter era súper archirrecontra travieso y Sonia, bueno, una niña juguetona, normal, pero él no, Julito le decían, él se escondía bajo la mesa, siempre estaba, era un niño normal, no tenía ningún problema psicológico ni nada, ni mental, pero sin embargo era un niño que mostraba una paz, una actitud muy distinta digamos, a sus hermanos mayores, ¿no? Siempre muy, muy, formalito, y eso que era bebito, era niñito, ¿no? Entonces, este, me imagino pues que él ya vino con eso, solamente vino a lo que le faltaba, vivir en esta tierra y desencarnar de esa manera por algo, ¿no? No sé por qué, pero no siento yo que haya sido un tema de expiación, sino tal vez, no sé, alguna experiencia que él pidió pasar, lo mismo que mis padres. Entonces, gracias Ana, que muy, muy esclarecedora tu charla, gracias. Gracias, Evita, por compartir. Y puede también que sea que Julito haya venido a complementar un tiempo de permanencia, ¿no? Un tiempo que le faltó por algún desencarne abrupto en otra existencia,
¿no? Ya que como lo mencionas, era un niño comportadito, un niño sano emocionalmente, probablemente haya sido eso, ¿ok? Gracias, Evita. ¿Alguien más? Gracias, hermana. Sí, ¿alguien más desea decirnos algo al respecto de la charla? Sí, por favor. Te escuchamos, Alejandro. Ya, Ana C, definitivamente todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Y muy interesante todo lo que he tenido oportunidad de escuchar con respecto a este alumbramiento en el plano espiritual. Si nos remontamos a lo que nos explicaba el Kybalión, ¿no? Las enseñanzas herméticas, conocimientos que tenían los antiguos griegos, los antiguos egipcios, y uno de los principios es que tal como es abajo, es arriba, ¿no? Y tal como es arriba, es abajo. Entonces, si aplicamos ese principio del Kybalión, podríamos entender un poco mejor esa posibilidad que tú justamente nos comentabas, ¿no? Que también podrían existir alumbramientos en el plano espiritual. ¿Sería factible eso? Claro, tú en la explicación nos has dicho que esas enseñanzas nos tendría que confirmar la espiritualidad, ¿no? Todavía, ¿no? Pero tú crees que si aplicamos esos principios, ¿no? El Kybalión, como es abajo, es arriba, entonces tendríamos que considerar esa posibilidad de que también existen alumbramientos en el plano espiritual. Esa es mi consulta, Ana C. Gracias por tu pregunta, Alejandro, que está bien interesante, porque dentro de lo pesquisado, en mi búsqueda de información al respecto, también escuché algún comentario al respecto de la existencia de un mundo espiritual, de una región espiritual donde habitaban espíritus de una mediana evolución, ¿no? O sea, para explicar que no se trata de espíritus eh, que se caractericen por el mal, sino simplemente de baja evolución. ¿No? Así como los niños que desencarnan y no están suficientemente esclarecidos como para saber que son adultos y tomar la forma adulta. Estos hermanos que tendrían mediana evolución y que viven en otros mundos y que, según el comentario que yo escuché, también procrean y traen, o sea, dan alumbramiento a nuevos seres. Pero esto como que entra un poco en discordancia, porque como lo mencioné en la charla, el objetivo de la procreación y del nacimiento de un nuevo ser es la oportunidad para la reencarnación de un espíritu y venir al plano terrenal y vivir sus experiencias, ¿no? Así como también depurarse, ¿no? El poder rescatar, ¿no? El poder pasar pruebas y avanzar en su proceso evolutivo. Entonces, si bien es cierto que nosotros también evolucionamos en el plano espiritual, ¿cómo podría un espíritu dar esa oportunidad a otro espíritu viniendo en forma de hijo, ¿no? Procreándolo, dando alumbramiento tal cual se hace en el plano terrenal? O sea, es un poco sin sentido. Es por eso que dentro de eh, lado espiritual, la sociedad espiritual o la sociedad espírita, mejor dicho, en, eh, en, en este planeta, eh, se afirma o se toma más como algo que sería hipotético y que solo podríamos afirmarlo o aceptarlo siempre y cuando la espiritualidad superior nos envíe esa información.
¿no? Basados en que el espiritismo es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que también va evolucionando los conocimientos. O sea, no nos los dan todo porque también necesitamos como seres en evolución ir asimilando poco a poco y de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿no? Y eso lo vemos porque también dentro del planeta Tierra es por regiones, ¿no? Vemos que hay lugares que están con mejores informaciones, más evolucionados, y vemos algunos que están muy, muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, existen otros mundos en los cuales están más abajo de la Tierra o están más arriba de la Tierra. Probablemente esos mundos que están más arriba ya tengan ese conocimiento. Pero, como repito, hasta que la espiritualidad a través de las obras que son psicografiadas no nos confirmen esta inquietud, porque ahora ya se levanta una inquietud, eh, sobre todo a nuestro grupo, no podemos afirmar nada, ni, ni siquiera con el conocimiento de otras culturas o con lo que puedan haber afirmado en otras culturas, que tiene sentido. O sea, tiene sentido, definitivamente tiene sentido, pero tenemos que tener esa seguridad. Acordémonos que Kardec también siempre nos dice que no debemos aceptar todo aquello que se nos dice, ¿no? Sino que tenemos que discernirlo, analizarlo y comprobarlo, como lo hizo él. ¿Ok? Muchas gracias, muy interesante tu pregunta, Alejandro. ¿Me permites una segunda pregunta, Nacé? ¿Cómo no? Claro. Ya. Con respecto a las zonas umbralinas, nos explicabas de que no hay niños. Niños no pueden, o no hay niños en las zonas umbralinas. Pero cuando un niño desencarna, claro, y nosotros sentimos esa pena, esa tristeza, porque pensamos, de acuerdo a nuestra percepción mental, pensamos que es un niño, cuando no es un niño propiamente, sino el espíritu es el que está desencarnando y ese espíritu ya es adulto, ¿verdad? ¿Sí? El espíritu ya es Sí, adulto. sí, correcto. Y claro, no es un niño propiamente, sino es un espíritu ya adulto. Entonces, como espíritu adulto, ese espíritu que está desencarnando sí puede regresar a una zona umbralina, no, claro, no propiamente como niño, ¿no? Pero sí como un espíritu ya adulto. ¿Y tú crees que sería factible que regrese a esa zona umbralina ese espíritu que desencarnó siendo niño, porque a lo mejor todavía no ha completado eh, su proceso de evolución espiritual o su expiación? Entonces ahí sí podría regresar ese espíritu, claro, no propiamente como niño, sino como un espíritu ya adulto, pues, ¿no? Ahí sí sería factible que ese espíritu regrese a esa zona umbralina. Esa es mi pregunta, no sé. Interesante tu pregunta. A ver, lo voy a explicar así. Eh, Cuando un espíritu se hace merecedor de ir a una región umbralina es porque tiene el peso de sus débitos, hace con que merezca eso, ¿no? Genera débitos en su existencia, genera débitos, desencarna y va de frente al umbral, porque necesita pasar por el umbral para reflexionar, ¿no? Para hacerse consciente de su comportamiento y de los débitos y del mal que ocasionó, ¿ok? Y va como adulto. ¿Por qué la misericordia divina no permite que un niño o que haya niños en el umbral? Porque para que reencarne, o sea, tenga una nueva oportunidad existencial, para que reencarne un espíritu, eh, tiene que haber salido del umbral primero. O sea, eso que fue tan pesado, ya, digamos así, lo entendió,
ya se le rescató del umbral y se le preparó en la colonia donde le tocaba estar. En esa colonia lo preparan y reencarna. O sea, ya no viene con ese peso tan intenso de débitos, sino que ya viene preparadito para expiar, ¿ok? Y cuando reencarna, se le pone el velo del olvido y viene, como les dije yo, reseteado, ¿no? Cerado, como se dice, con kilometraje nueva. Viene cerado con sus nuevas oportunidades, sus pruebas y todo más. Pero ¿qué sucede? De repente desencarna. El motivo es lo de menos para no complicarlo más. Desencarna en la infancia. Vamos a suponer que desencarne a los 2, 3 años o a los 5 años. En ese tiempo de infante en el plano terrenal, por tratarse de un niño, él no ha tenido débitos, él no ha generado débitos, solo que él tenía débitos de otras vidas, ¿no? Y para eso venía, pero desencarnó. Y como probablemente en esa edad el desencarne por ser un niño saludable, ¿no? Por ser un infante, ese desencarne de él normalmente va a ser o por algún accidente o por alguna enfermedad de repente, de acuerdo a lo que le toque pasar, va a sufrir ese niño con un desencarne violento, como el niñito que dimos el ejemplo, que se ahogó, ¿no? Un niño ahogado, o aquel otro niño que leímos la psicografía, que claro, él tenía sus débitos, pero también desencarnó de una manera abrupta, ¿no? Fue arrastrado 7 kilómetros y falleció de esa manera. Eso limpió el débito, parte del débito que tenía. ¿Ok? Entonces, ese niño, al no tener débitos generados en la existencia actual, no puede pasar al umbral. Así haya tenido otros débitos. Recuerda que para pasar a una colonia de preparación, lo que le originó a ir al umbral tiene que haber sido tomado conciencia por ese espíritu y el espíritu tiene que haberse arrepentido, como lo hizo André Luis, ¿no? André Luis, suicidio indirecto, y cuando tomó conciencia y pidió ayuda era porque ya estaba arrepentido, era porque ya no soportaba más, ya había sufrido lo suficiente. Entonces, para que salga del umbral es necesario ese tomar de conciencia, ese arrepentimiento, ese haber sufrido, y ahí recién pasa. Entonces, por eso es que ese niño viene a esta vida y no necesariamente tiene que volver al umbral por los otros débitos que todavía los tiene pendientes. Entonces, es por eso que no hay niños en el umbral. Niños están exentos de pasar por el umbral, ¿ok? Y no es porque de repente ese niño desencarna y va a pasar al otro plano y se hace adulto, que ya tiene que ir al umbral porque se hizo adulto. Lo que vale aquí es ese proceso que la espiritualidad permitió que se hiciera. Pasó al umbral por sus débitos, en el umbral padeció, tomó conciencia, se arrepintió, pidió ayuda, se le rescató, fue a la colonia, en la colonia fue esclarecido, preparado, estudió, se puso en la fila de reencarnación, vino para poder tener esa oportunidad de rescatar o de pruebas, nació, vino como niño con el velo del olvido, no tuvo tiempo de pagar lo que tenía que pagar o de pasar lo que tenía que pasar, pero tampoco generó débitos y por eso no podría pasar a la región umbralina. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ana César, muchas gracias. A ti, muy buena tu pregunta. Gracias.
¿Alguien más desearía comentar algo? Ana C., yo quería hacer una pregunta. Me ha quedado algo así Ajá. flotándome en la cabeza. Ok, te escuchamos. Este, cuando un niño muere en una forma trágica o un accidente, tú has mencionado de que ese espíritu de ese niño vuelve a reencarnar, dice, para sanar el trauma, ¿no? Entonces yo digo, si en el mundo espiritual no han podido aliviarle ese trauma que él viene, entonces viene a la tierra y, y tiene que los padres en algún momento darse cuenta que tiene un trauma, por ejemplo, si se ahogó, tener miedo al agua, tener ese tipo de miedos, ¿no? De miedos que lo trae de recuerdos, aunque tenemos el velo del olvido, pero siempre queda algo en el consciente, ¿no? Entonces, se recurriría a terapias como de regresión para poder aliviar ese recuerdo. ¿Cómo sería? Gracias por la charla, muy linda y felicitaciones, Ana C., muy linda charla. Gracias, Rosalía. Qué buena pregunta. Mira, sí, en esos casos la espiritualidad es quien indica que para sanar a ese espíritu de ese trauma generado en la vida terrenal, tiene que regresar, ¿ok? Tiene que regresar para que pueda tener otras experiencias que lo lleven a sanarse. Entre esas experiencias, sí se puede recurrir a un tratamiento emocional, ¿no? Una terapia emocional. Vemos los que incursionamos en este mundo de las terapias emocionales, vemos muchas personas que tienen estos problemas de pánico, ¿no? Eh, de no poder desarrollarse de alguna manera, ya sea profesional, sentimental, etcétera, por miedos que si los analizamos de repente no son de esta existencia, ¿no? Muchas veces analizamos al paciente y realmente no han sido generados en la niñez, sino que han ido más allá de esa niñez. Es por eso que existe pues el, el transpersonal, que es el que se va a otras vidas y podemos analizar a través de la regresión los traumas que pueden haber habido, como estos de fallecimientos de ahogados o de accidentes. Hay personas que tienen miedo de la altura, en fin, todos los pánicos que te puedas imaginar y que no hayan indicios de origen en la niñez, con certeza son de otras vidas, ¿no? Con certeza son de otras vidas y pueden ser tratados en el plano terrenal, ¿no? Porque yo pienso que la espiritualidad afirma esto, porque realmente es teniendo esta experiencia terrenal nuevamente en la que este espíritu que reencarna va a tener más contacto con el trauma, o sea, con lo que le generó el trauma, ¿no? En este caso, con el tener acceso a ciertas situaciones que pueden llevarlo a que mejore al enfrentar esas situaciones. ¿Ok? De repente en el plano espiritual no podría ser tan posible la vivencia como debería de ser, porque para que tú superes algo tienes que enfrentarlo. ¿Ok? No simplemente lo vas a borrar, sino tienes que enfrentarlo, caer en una realidad y enfrentarlo, asimilar y ahí superar, ¿no? Ese es el proceso que se podría seguir en una terapia emocional. Llegar al momento en el que ocurrió, enfrentar ese miedo y superarlo. Entonces,
yo pienso que en el plano espiritual no podría tener esa experiencia tan nítida como en el plano terrenal. ¿Ok? Esa sería mi respuesta, Rosalía. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana C. Gracias. ¿Alguien más desea decirnos algo? Bueno, pasemos entonces a lo siguiente.